¿Se acuerdan que estuvimos leyendo el viernes acerca de Daniel? Pero no acabamos, nos faltó el capítulo 10, 11 y 12. El capítulo 10, 11 y 12 lo vamos a estudiar el día martes. En la línea del tiempo no nos afecta porque habla de lo que viene después. Así que ahorita podemos continuar con el libro de Esdras. El libro de Esdras abarca un periodo de 80 años y se separa en dos partes. Nos narra cómo regresan judíos a Jerusalén. ¿Se acuerdan del edicto de Ciro? Y cuando Ciro viene, Ciro el persa y domina a Babilonia, y en ese año les da la oportunidad de regresar a sus casas y de reedificar el templo. Entonces, Esdras nos narra de dos ocasiones en las que los judíos regresan, es decir, dos grupos diferentes de judíos regresan a Jerusalén, regresan a Judá. La primera parte, la primera oleada o los primeros judíos que regresan de Babilonia a Jerusalén, guiados por Jesúa y Zorobabel. Entonces regresan con Zorobabel y Jesúa, que son los líderes en ese momento, y ellos se dedican a reedificar el templo. Después viene una segunda oleada de judíos que vienen de Babilonia con Esdras. Esdras lleva a judíos otra vez a regresar a su tierra natal y hace una serie de reformas religiosas, y la más significativa es con la que termina el capítulo, en la que le dice a las personas que si estaban casados o que si se habían unido con personas de esa región que no compartieran su fe, pues que las dejaran. Y así estuvo la onda, ¿sí se acuerdan? Entonces, vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Del capítulo 1 al capítulo 6, que es lo de Zorobabel, es un periodo de 20 años. Y a partir del capítulo 7 con Esdras es un periodo de 60 años. ¿Estamos? Otro dato interesante, porque vienen ciertos mensajes. A la mitad de Esdras surge Ageo y Zacarías. Por consecuencia, hoy en la tarde vamos a estudiar sobre Ageo y Zacarías, ¿ok? Se decía que Esdras y Nehemías era un solo libro, un solo compendio de libros. Entonces sería Esdras. A la mitad surge Ageo y Zacarías, acaba el libro de Esdras, y el libro que iría intermedio es el de Esther. Y después de Esther vienen Nehemías y Malaquías. Son los últimos 5 libros que vamos a estudiar esta semana, ¿ok? Esta semana vamos a repasarlos para entender ciertas cosas, ciertos mensajes, y luego viene una serie de mensajes en la que unimos pues mucha información. Así que revisen sus mensajes o vean los videos en YouTube para que se acuerden y todo sea mejor. Esdras 1, en el 1 al 8, es la orden de Ciro de que se pueden regresar. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que los edifique, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció
voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por la mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ciro, el rey de Persia, en el año en el que domina Babilonia, dice: yo quiero liberar a los judíos, no solamente a los judíos, a muchas otras naciones. A las otras naciones les devolvió sus imágenes y las estatuas de sus templos. A los judíos les regresó los utensilios del templo que había construido Salomón, ¿recuerdan? Ahora, se habla de que había cerca de 2,5 millones de judíos en Babilonia. ¿Cuántos regresan en la primera oleada? Aunque suenan muchos, nos damos cuenta en el libro de Esdras de varias cosas. En Esdras 2, en el 1 y 2, y después nos pasamos al 64, dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nemías, Sereías, Reelías, Mardoqueo, Milsán, Mispar, Bigbai, Rehum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. No vamos a leer toda la lista, sino que nos pasamos al versículo 64. Y aquí ya nos da el monto total. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Redondémosle a 50,000 personas que regresan a Babilonia. ¿De cuántas? 2,5 millones. Como que muchos ya no se quisieron ir a su ciudad o a su nación. Sin embargo, estas 50,000 personas pues ya son un chorro. O sea, son bastantes, pero no fue el 100%. En el versículo 66, sus caballos eran 736, sus mulas 245, o sea, aquí sí apuntaron todo. Sus camellos 435, asnos 6,720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los siervos del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Amén. Entonces regresan cerca de 50,000 personas lideradas por Zorobabel y Jesúa. Aunque aquí se mencionan a más hombres, finalmente los que se encargan de más cosas más adelante son Zorobabel y Jesúa. ¿Ok? Entonces estos dos hombres se encargan de regresar con ellos con la misión de restaurar el templo de Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor 70 años antes. ¿Estamos claros? Entonces ellos van y Ciro, el rey persa que dominó a Babilonia, le dice: si alguien quiere darles ofrendas voluntarias para que ellos hagan esa construcción, adelante. Y cuando un emperador te hace una sugerencia, pues como que tú consideras que hay que hacerlo, ¿no? Entonces reciben un chorro de ofrendas voluntarias y se van de regreso hacia Judá. ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan a Judá? Restaurar el altar para sacrificar. En el capítulo número 3, vamos a leer el versículo 3 al 8. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día.
Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová por los cimientos del templo de Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Le dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Entonces, ¿qué hacen? Cuando llegan a Judá, y ya sabemos que en esos 70 años sí hubo personas que vivían ahí. ¿Quiénes vivían ahí? Los pobres, ¿no? Los que habían quedado pobres se quedaron en la ciudad, pero no fueron como para restaurar el templo, ni para nada. Entonces, cuando llegan Zorobabel con su gente, lo primero que hacen es: vamos a reedificar el altar, porque necesitamos sacrificar al Señor, porque necesitamos agradecer esta oportunidad. Entonces, lo primero que hacen no es hacer sus casas, aunque más adelante ocurre que dejan de construir y viene Ageo y Zacarías a decirles: oye, pues, ¿qué está pasando? Lo segundo que hacen es echar los cimientos del templo. Bueno, en el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, etcétera. Versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Qué es lo que hacen? Jesúa y Zorobabel le dicen a las personas, a los levitas: órale, actívense, porque acuérdense que su chamba es la casa del Señor. Así que supervisen ya los albañiles para que empiecen a poner toda la cimentación. Empiezan a poner esa cimentación y era una fiesta, pues, de aquellas. Estaban restaurando su ciudad, su templo, ¿sí me voy a entender? Que tenían los recursos para poderlo hacer. Pero en esa circunstancia viene una situación en la que unos se sienten muy contentos y otros se ponen a llorar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido lejos, hasta de lejos. Los ancianos, acuérdense que sí hay gente anciana de esa edad en ese momento, y Daniel es un ejemplo, ¿no? Daniel estuvo en la cautividad antes de la destrucción de Jerusalén y vive en esta época, todavía en la época de Ciro e incluso en la de Darío después. Entonces dice la palabra que, pues, ¿tú te acuerdas cuando te conté que Salomón mandaba a traer las rocas y que ya todo estaba hecho para solamente colocarlas? ¿Tú crees que en esta segunda ocasión se dieron el tiempo de hacer eso? No. Entonces, unos estaban muy contentos, pues, porque ya estaba restaurándose el templo, pero otros estaban, pues, así como sacados de onda, ¿no? Porque, bueno, antes el templo era súper padre, súper especial. Luego, ¿qué viene en el capítulo 4? Los chismosos. Esos nunca faltan, ¿sí o no? ¿Quiénes vienen? Los samaritanos. Pero los samaritanos habían ido a ofrecerle ayuda a Judá.
Pero Judá no quiso. O sea, las personas que regresaron no quisieron la ayuda de los samaritanos. ¿Se acuerdan por qué no querían la ayuda de los samaritanos? Bueno, antes de leer 2 de Reyes 17, vamos a leer Esdras 4 del 1 al 5 para que entendamos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Amén. Ahora sí, vamos a leer 2 de Reyes 17, 24. 2 de Reyes 17 en el versículo 24. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Amén. En el versículo 30, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Amén. Solamente vamos a leer eso. Entonces, los samaritanos que antes eran israelitas, en la destrucción de los asirios, ¿qué había pasado? Pues que Asiria les manda a gente de un chorro de naciones. Y entonces en Samaria había una mezcla de dioses. Los babilonios ya tenían ahí su dios. Los de Ad ya habían puesto allá su dios. Los de aquí ya habían puesto ya su dios. Y también tenían un altar para sacrificar a Jehová. O sea que Jehová era un dios más para ellos en esa región de Samaria. Ahora, cuando vienen los judíos a Jerusalén a reconstruir, los samaritanos vienen y le dicen: oye, ¿les podemos echar la mano? ¿Y qué dicen los judíos? Pues la neta es que no me conviene que me eches la mano. ¿Por qué no te conviene? Bueno, pues porque tú adoras a otros dioses y vas a querer venir aquí a servir a Jehová y a meter otra vez esa idolatría a Israel. Entonces se enojan los samaritanos. ¿Y qué hacen los samaritanos? Escriben unas cartitas, ya ves que les gustaban mandar mails. Escriben su carta y la mandan. Ya no estaba Ciro de rey en ese momento, ¿se acuerdan? En el versículo 11 nos dice: esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. No vamos a leer toda la carta porque tú ya la leíste. ¿De qué habla esa carta? Los samaritanos le dicen a Artajerjes: oye, Artajerjes, aquí andan unos judíos reedificando una ciudad que ha sido bien conflictiva, pura gente rebelde y malota. No te conviene que edifiquen porque estos todo el tiempo se rebelan. ¿Qué le contesta Artajerjes? Hoy, muchas gracias por el dato. Ayúdame para que no construyan. Y los samaritanos, pues bien contentos, ¿sí o no? Dice que con violencia detienen la obra.
Y decían, aquí está el edicto de Artajerjes, así que, pues para que se les quite. Y se detiene la obra. Pasamos al capítulo 5. Cuando se detiene esta construcción, nos dice Esdras 5, que surge el ministerio de Ageo y de Zacarías. Entonces, Esdras 5, en el versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, ya no estaban construyendo, y el Señor manda a Ageo y a Zacarías. Es tiempo de que ustedes construyan sus casas, y que la casa de Jehová no la construyan, no la edifiquen. Pónganse a chambear. Zacarías es el libro más mesiánico que podemos leer. Hoy en la tarde lo vamos a estudiar. Entonces, dice la palabra que como que sí escuchan y dicen, no, pues vamos a chambear, y se ponen otra vez a reedificar el templo. ¿Estamos claros con esto? ¿Y qué pasa? Que vienen otra vez los chismosos. Los samaritanos vienen, oye, pues ¿qué haces tú si ya te habíamos dicho que no puedes construir? Y les dicen, bueno, es que a nosotros nos dijo Ciro que podíamos construir. Entonces, ¿qué hacen? Los samaritanos mandan otra cartita. Oye, estos cuates dicen que ellos van a seguir construyendo. Y no te hacen caso, ya ves cómo son rebeldes. Dice, pero dice que revises en los tesoros de Babilonia. Ahí hay un documento en el que se les dio la oportunidad de construir. Entonces ya se manda la carta, ¿sí o no? Los 6, en el versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnaín, o sea, habla de Samaria, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Resulta que sí se puso a revisar el rey persa. Y resulta que sí era cierto que Ciro les dio permiso. Entonces a los chismosos les salió el tiro por la culata, porque les dice, aléjense de ahí. Pero no solamente ahí se acaba. Versículo 7. Deja que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que los que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, de que la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Amén. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. En el versículo número 13 dice que los samaritanos hicieron puntualmente lo que dijo Darío, porque si no, se les venía encima, ¿sí o no? Entonces, los samaritanos le dicen, oye, que otra vez están aquí construyendo estos mugrosos. Investiga y entonces le sale, te digo, pero mal. ¿Qué dice Darío? Yo digo que ellos pueden construir, que de lo que se recoge de impuestos de ese lado se les dé para cubrir sus gastos, que también se les dé becerros y animales para sacrificar a su Dios, y que quien se oponga se le quite un madero de su casa y con él se le cuelgue, y que su casa sea destruida. Yo, Darío.
No, pues ya como que la piensas de no echarles pleito a los judíos en su edificación, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacen ellos en respuesta? Celebrar la Pascua. Amén. En el versículo 15 del capítulo 6, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían venido de la cautividad, hicieron dedicación de esta casa de Dios con gozo. En el versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Los judíos tenían oposición, pero finalmente se les abre otra vez la puerta, se ponen muy contentos, acaban de construir y celebran la Pascua, ¿ok? En eso viene Esdras, el sacerdote. Todos estaban muy contentotes, ¿no? Pero ya llegó Esdras en el capítulo 7, y Esdras era rudo. Vamos a leer en el capítulo 7, en el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Amén. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo es clave. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿A qué iba Esdras? A hacer toda una revolución religiosa, ¿sí o no? Zorobabel y Jesúa, muchos solamente mencionan a Zorobabel desde mi punto. ¿Por qué lo mencionan solamente a él? Porque Zorobabel era descendiente de la casa de David. Viene Esdras a intentar edificar una relación con Dios. Viene Nehemías a edificar los muros de Jerusalén más adelante. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, en el versículo 12 al 26 es un salvoconducto que le da Artajerjes a Esdras. Y quiero que este sí lo leamos. Las otras cartas tú las puedes leer, pero este sí hay que leerlo. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros y carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás a la casa de los tesoreros del rey. Amén. O sea, como que los persas les caían bien los judíos, ¿no? Los babilonios se los apañaron, pero los dejaron estar ahí en su ciudad. Pero los persas les dieron chance de volver a Judá, edificar su templo, y les pedían que ofrecieran sacrificios al Dios del cielo por ellos. Oye, no, sí ve, no, que se reedifique, pero que oren también por nosotros. No, sí, dales para los carneros, dales para las cosas, pero que también ahí nos metan en tus oraciones. ¿Sí me doy a entender? Eso era el sentir de los persas.
regresa este Esdras con gente, no creas que con todos los que estaban allá, con otro puñado de personas, regresan. Algo interesante en Judá y en Israel es que todo estaba bien redactado. Sabían los hijos que se habían ido, de qué casa eran y cuáles eran sus territorios. Entonces ya no había pierde. Oye, es que este está aquí en casa, en la casa de mi padre, pues sácalo porque esa no es su casa. Sí me voy a tener ahí no había falla. Entonces llegaban los judíos y se reinstalaban y empezaban a hacer su vida. Los judíos tenían algo interesantísimo, además de la bendición de Dios hasta hoy en día. Se fueran a la nación que se fueran, prosperaban. Era como si tú echaras una semilla en la tierra o en Tepetate y saliera. Los judíos destruían sus casas, se iban y les iba bien. Regresaban y les iba bien. A donde fuera. No importaban las condiciones de la ciudad, se iban a una macrópolis como era Babilonia. O sea, imagínate, vivían en Judá, una ciudad medianita, pero Babilonia era una cosa monstruosa. ¿Y qué pasaba? Que a él les iba bien, porque Jeremías les dijo, allá hagan casas, edifíquenlas y Dios los va a bendecir en sus negocios. Y los bendijo tanto que algunos ya no se querían regresar. Que algunos ya querían ser babilonios judíos, porque ahí tenían su sinagoga. Entonces regresa este Esdras, ayuna, dice, no, Señor, pues protégenos, porque pues aquí traemos un chorro de lana. En el camino, imagínate que algún matón ahí apareciera y te robara, o que se diera cuenta que tenías oro y un chorro de plata y de allá atrás. Entonces Esdras ayuna. Esdras establece nuevamente levitas, junta todas las ofrendas y pone las cosas en su lugar. Pero se da cuenta de algo, ya estamos acabando Esdras 9 y 10. Cuando llega se da cuenta de ¿qué? De que se habían casado con las moabitas, con las edomitas, con las amonitas, con las filisteas. Esdras 9, 1 y 2, vamos a leerlo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, seteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes fueron los primeros en cometer este pecado? Las autoridades. O sea que la primera oleada era muy interesante. Fuchi, los samaritanos, no queremos que nos ayuden a construir, pero esa chava de allá no está tan fea. No queremos que nos ayuden ustedes mugrosos, pero de repente ya tenían ahí esposas con ellos, hijos con ellos y familias con ellos. Y cuando le dicen a este Esdras, haz de cuenta que le cae un golpe ahí fuertísimo y se pone muy mal. No en un sentido violento, sino que se pone a orar, a clamar a Dios, Señor, no, por favor, no otra vez nos va a pasar lo mismo, no aprendimos. Señor, perdónanos. Ora, ayuna, y le dice al Señor, pues ten misericordia de nosotros. Les dice, hermanos, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado con un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Se acuerdan que Isaías, Sofonías y muchos hablaban del remanente? La oleada de Zorobabel
y Jesúa, la oleada de Esdras y posteriormente la oleada de Nehemías, eran ese remanente. ¿Sí se acuerdan de todo ese libro, no? Que el remanente iba Dios a traerlo y salvación y restauración de la nación, pero resulta que ese remanente fracasa, se une otra vez con nuestras mujeres. ¿Qué les dice Esdras? Vamos a leer del 1 al 3 y acabamos en el versículo 44. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Muchos lo aceptan y dicen, está bien. Esto no quiere decir que no iban a responsabilizarse de sus familias. No quiere decir que, ay, pues qué bueno, ya, pues ahí, vete con tu mamá otra vez a tu casa, hay que te eche la mano, pues no sé quién. Eso no iba a pasar. Lo que iba a pasar es que no podía continuar esa relación. En el versículo 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. A veces eso suena como difícil, ¿no? Insensible. Pero la historia, mi hermano, ya les había enseñado las cosas. No. Y Esdras dice, no, hombre. Así fue como empezó. Así fue como empezó la decadencia la otra vez, ¿que no se acuerdan? Así fue como de repente ya ellos nos empezaron a traer a sus dioses, a sus ídolos. Salomón, si se acuerdan Salomón, que sus mujeres inclinaron su corazón a los otros dioses y él al final calla. Entonces Esdras le dice, no puede ser, otra vez vas a caer en lo mismo. Y hace un edicto: quien quiera mantener una línea a nuestro Dios de santidad, tiene que dejar a esa mujer. Es difícil, pero era lo correcto. Y les reitero, no quería decir que te ibas a desentender de ese niño, pero no podían mantener esa relación. A veces es difícil, pero en la iglesia yo creo que ya lo hemos mirado más de una ocasión. El cristiano o la cristiana, o la pseudo cristiano o cristiana, que se enamoran de alguien que no es cristiano, siempre pasa lo mismo, ¿no? Tú sabes lo que pasa en ese intermedio. Al final se separan, no, su vida moral decayó, ya no se acercan a Dios, y ya que su vida está destruida y alguien les dice Jesucristo es la respuesta, y esta persona dice, pues a ver, regresan a la iglesia a conocer al Señor nuevamente, y cuando ya todo está muy bien, la otra persona quiere una segunda oportunidad, ¿sí o no? Y entonces a esta persona le surge la idea, ¿y si esta vez vamos a hacer las cosas bien juntos? ¿Y vamos a hacer una familia en Dios? No quiere decir que no siempre sea el caso, ¿sí o no? Algunas ocasiones, bueno, se salvan los dos. Otras, la mayoría, ya estoy muy contento otra vez con mi esposa o con mi esposo, y a las 2 semanas otra vez estás en el cotorreo. ¿Sí me doy a entender? A veces hay que ser muy tajantes en nuestra relación. O es Dios o no. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Esdras es un libro fascinante, lleno de historias, ¿sí o no?, interesantes, de los babilonios, de los persas, de la gracia de Dios que tuvieron para reedificar su ciudad y todo este rollo. Sin embargo, también se mira que el remanente empezaba a infectarse. Dios extiende su gracia sobre nosotros cuando nos disponemos a servirlo. Así como este remanente, Dios extendió su gracia sobre ellos. Pero este remanente se estaba empezando a contaminar.
Cuando Dios extiende su gracia sobre nuestras vidas, las cosas van bien. ¿Sí me doy a entender con esto? Las cosas van bien, abre las puertas en todos los sentidos, hasta en los económicos, así como lo miramos en el libro de Esdras. Pero nuestra responsabilidad es mantenernos santos e íntegros para nuestro Dios. ¿Hay esperanza? Sí, pero siempre hay decisiones radicales que tenemos que llevar a cabo. ¿Hay oportunidades? Sí. Hermano, nadie está totalmente descalificado de la obra de Dios. Aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, aunque podamos cometer errores, Esdras nos dice, finalmente llega el tiempo de la esperanza. Finalmente llega el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es la parte que tú vas a tomar? ¿Cuál es la responsabilidad que tú vas a tener?